mañana, como todos los días, y os debo decir, como todos los martes, a esta misma hora, viene hasta acá para compartir con nosotros el querido amigo, el pastor Prudencio Rivera. Él es pastor de la Iglesia de Dios, el de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, allá en Candelaria, en Toa Baja. Y le damos gracias a Dios, porque Dios en su misericordia nos permite disfrutar de un tiempo especial. Y esta mañana, ciertamente una mañana poderosa, lindísima, con herramientas poderosas y con una bendición de Dios extraordinaria. Y qué bueno que en la mañana de hoy podemos continuar en este esfuerzo de estar recibiendo esta buena palabra de Dios, herramientas que bendigan tu corazón y el mío para este momento. El pastor Prudencio Rivera con una buena palabra también, de mi corazón a tu corazón. Y yo sé que Dios continuará añadiendo bendición a nuestros corazones. Recibimos un fuerte aplauso al querido pastor Prudencio Rivera. Pastor, un abrazo. Qué bueno estar contigo en esta mañana. Amén, amén. Gracias igualmente, Pastor Semidey. Saludos y saludos a tu esposa y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Muchas bendiciones para todos y para todas. Qué bueno, pastor. Estamos listos y deseosos de escuchar Amén. lo que Dios ha puesto en tu corazón. Adelante con la palabra que Dios ha puesto en ti. Amén. De mi corazón a tu corazón, hoy compartimos la palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14, bajo el tema: en la obediencia a Dios hay bendición. Todos los que creemos que en obediencia a Dios hay bendición, digan amén ahí en medio de sus comentarios. Y permítame leer el texto bíblico, es un poquito largo, pero quiero leerlo completo, porque sé que es una historia que la conocemos, pero quiero que todos y todas podamos escuchar la palabra del Señor leída en la versión nueva, versión internacional, que lee así: Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él los sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo a la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron
para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Oramos de manera breve. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más nos presentamos delante de ti. Te pedimos, Dios, que la palabra que tú has puesto en nuestro corazón sea de bendición para todo aquel que escucha. Y a ti, Dios amado, damos gracias, damos gloria y damos honra, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Naamán era un general muy poderoso, rico, favorito del rey, jefe del ejército, valiente e importante dentro del reinado de Siria, pero era leproso. Todos tenemos un pero. Esta enfermedad en aquel tiempo no tenía remedio. Una criada israelita, esclava de la cautividad, que trabajaba con la mujer de Naamán, le habló al profeta Eliseo y de la esperanza de ser sanado por Dios a través del profeta. Naamán va donde el rey sirio bajo el orden de autoridad y este le autoriza a ir donde el profeta allá en Israel y le da cartas para el rey de Israel, quien al leerlas se asusta. Y obviamente hay que entender el contexto de que lo que le está pidiendo es que sane a Naamán y el rey no tiene el poder para poder sanar a un leproso. Primero porque el rey se ve en la carta un pretexto para que el rey sirio le declare la guerra. O sea, me está pidiendo algo que yo no puedo hacer para entonces invadirme. Le está pidiendo algo que el rey de Israel definitivamente no puede hacer, que es sanar a Naamán. Por eso el rey de Israel se rasgó el vestido como quien recibe malas noticias. Segundo, el rey reconoce que el pedido de sanidad para Naamán está fuera de sus manos. Entonces entra en escena el profeta Eliseo, que es usado por el Señor, porque somos instrumentos de Dios. Tú y yo somos instrumentos de Dios, quien al enterarse le informa al rey en el versículo 8 que Naamán venga a él y verá que hay profeta en Israel. Todavía hay profetas de Dios en este tiempo. La mejor profecía, definitivamente tú y yo lo sabemos, que es la palabra del Señor, pero Dios usa hombres y mujeres todavía en este tiempo para dar palabra certera que viene del cielo para la gloria y la honra de su nombre. Naamán se fue con toda su escolta y se paró en la puerta de Eliseo. Esperaba que el profeta le recibiese en persona. Él era un general poderoso, adinerado. Además, le llevaba presentes de mucho valor, pero Eliseo no recibió personalmente a Naamán, mandó a un mensajero. Y nosotros podemos ver aquí que el profeta, aunque reconocía el poderío de Naamán y también de su país sirio, estaba siendo solamente instrumento y en obediencia a Dios actuando, porque habían unas ofrendas que se iban a dar que él pues no quiso recibir posteriormente. Pero no es lo que voy a tocar en el día de hoy. Eliseo envió un mensajero con un mensaje, con la receta y un método sencillo. Ve y lávate en el Jordán, zambúllete 7 veces y serás sano. Naamán se molesta porque el profeta Eliseo no le recibió personalmente y porque lo envía al río Jordán de Israel, cuando los ríos de Habana y Farfal de Damasco eran de mejor calidad. Además, Naamán entendía que Eliseo podía orar y Jehová hacer la obra inmediatamente. Hay veces que nos hacemos un cuadro de cómo tienen que ser las cosas, pero no son como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso te digo, pastor y pastora que me escucha, hermano y hermana que me escucha, es a la forma de Dios y no a la forma nuestra. Hay veces que Dios quiere hacer las cosas a su forma y nosotros queremos
que sea a la nuestra, pero en la obediencia a Dios hay bendición. Por eso necesitamos estar en sintonía diaria con Dios, y la agenda no nos puede robar ese tiempo vital de estar en comunión con Dios. No se trata de un día a la semana, de un día al mes o cuando nos acordemos. Se trata de alimentarnos como lo hacemos físicamente, como bebemos agua, como nosotros nos hidratamos. Necesitamos nosotros todos los días estar en comunión con el Señor. Naamán era poderoso, estaba bien económicamente, pero no podía comprar su salud. La lepra era una enfermedad incurable en aquel momento. Solo un milagro de Dios lo podía curar. En el versículo 11 podemos ver que Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme, declara él personalmente, para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. Nuevamente, no es a nuestra forma, sino en la forma divina, conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros queremos ayudar al Señor en algunas cosas, y hay unas cosas que el Señor nos ha dicho que es de una forma, y nosotros tenemos que estar en sintonía, en comunión con Dios, para hacer las cosas en la forma y manera de Dios, porque hay bendición de Dios cuando nosotros le obedecemos a Él. Tampoco es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. A veces que nosotros usamos la lógica y es bueno, y Dios no la dio, y es importante. La lógica divina es diferente a la lógica humana. El sentido común generalmente nos hace actuar correctamente, pero no siempre es así. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Nuevamente, en la obediencia a Dios hay bendición. Naamán se molesta, pero mire qué poderoso es Dios cuando Dios tiene trato con nosotros, y nos ha pasado en diferentes instancias también a nosotros, pero el criado fue usado como instrumento de bendición, y le hace la observación: si el profeta te mandara un tedioso y largo tratamiento médico, lo harías. Pero este método sencillo y rápido, ¿por qué no someterte al mismo? Dios está presente, pastor y pastora, hermano que me escucha y hermana que me escucha. Dios está presente en el proceso, aunque nosotros en ocasiones queremos que sea de otra forma, en ocasiones no lo vemos, en ocasiones no lo sentimos, pero Dios está presente en medio del proceso que nosotros que estamos viviendo, porque aleluya, Él nos llama a obedecerle, no a entenderle. Nos llama a obedecerle, no a entenderle. Hay veces que nosotros no entendemos unas cosas, pero si estamos obedeciendo a Dios, y esa es la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero hay veces que las cargas, las situaciones en este tiempo de pandemia, más todavía los problemas, las circunstancias nos ciegan. El pastor Semidey hablaba en medio del programa que hay muchos ministros que podemos estar drenados, cargados, cansados. Precisamente yo tomé vacaciones en el mes de octubre para renovar fuerza, porque estamos drenados, somos humanos, físicamente, emocionalmente nos drenamos. Él estuvo la semana pasada de vacaciones, y gloria a Dios por eso, y necesitamos este tiempo para nosotros renovar fuerzas. Pero en medio de las cargas, hay muchas veces que se pueden estar tomando decisiones a la ligera, y nos pueden causar grandes errores y pérdidas. Yo llamo que en medio de las tempestades es un error tomar decisiones. Espera a que haya la calma. Dice que después de la tormenta viene la calma. En tiempo de tormenta no es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de esperar en Dios, tomar la decisión. Desde la posición más humilde podemos ser instrumentos de Dios. Aquí lo vemos con estos criados y también con la esclava de la mujer de Naamán. Dios usa gente
humilde y sencilla para glorificarse. Gente dispuesta a colaborar con Dios en su obra. Gente como tú y yo, de carne y hueso, que Dios nos ha llamado para usarnos como instrumentos de Él en medio de este tiempo para su gloria y honra. Basándonos en la prescripción médica que le da el profeta a Naamán, lávate y serás limpio. Un método sencillo para curar la lepra. Así o más sencillo, es el método establecido por Cristo para limpiar y curar la lepra del pecado. Reconocer que hemos pecado, arrepentirnos, confesar a Dios, reconocer a Jesucristo como Señor y dejar que su sangre nos limpie y nos redima de todo pecado. Esa sangre sigue siendo vigente, no solamente para los nuevos convertidos, no solamente para que la gente se reconcilie, que están apartados, sino para todos nosotros, porque reconocemos que en nuestra humanidad le fallamos al Señor. Gloria a Dios por la gracia, por el amor y la misericordia de Dios en medio de nuestra vida. También llama la atención que Dios utilizó a una esclava como instrumento para pregonar por referencia sobre las buenas nuevas. Todos y todas estamos llamados y llamadas a esto como parte del cuerpo de Cristo que somos. Esta esclava, en medio de la cautividad, fue el instrumento de Dios para bendecir a Naamán. Estando allí en tierras extrañas, estando allí cautiva, estando allí de sirvienta, de esclava, Dios la usa para que el general Naamán pudiese ir donde el profeta y pudiese recibir sanidad para gloria y honra del Señor. Y esto yo le llamo que Dios transforma los limones en limonadas dulces. En medio del proceso, Dios lo puede transformar en bendición, como dice el texto bíblico de Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios toma momentos difíciles de nuestra vida para convertirlos en bendición. Y fíjense que el mismo texto bíblico que estamos haciendo referencia es citado en Lucas capítulo 4, versículo 27, que dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Eliseo no había sanado a ningún leproso en Israel, pero aún así la esclava creyó que Dios podía hacer el milagro por medio del profeta, y también Eliseo lo creyó cuando mandó a decirle al rey, dile que venga, que todavía hay profeta en Israel. Eliseo no había visto un milagro de sanidad de lepra, tampoco lo había visto aquella esclava, pero Eliseo sí conocía al Dios todopoderoso que tú y yo le servimos, que es el Dios que sana lepra, no solamente física, sino también espiritual, que sana enfermedades y que hace el mayor milagro que nosotros podemos obtener en nuestra vida, que es el milagro de la salvación, de la redención, de la vida eterna, que está disponible para todos y para todas, y que Dios nos llama a compartirlo con otros y con otras. Para el que cree, todo es posible. Yo le creo a Dios, quien es más grande que el problema que podemos enfrentar, que la situación, que el diagnóstico de enfermedad. ¿Crees tú que Dios puede hacer el milagro en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio del ministerio? Vamos a creerle, pastor y pastora, hermano que me escucha, al Dios que nos ha llamado a nosotros con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Dios conoce nuestra vida y nos ha llamado, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para ser instrumentos de Él en este tiempo de pandemia y después de la pandemia, para la gloria y la honra del Señor. El profeta leyó unas instrucciones sencillas: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces, lugar donde Jesús se bautizó posteriormente. Yo personalmente tuve la dicha de bautizarme también en el Jordán. No es el mejor río, no es el más limpio, pero es una cuestión de obediencia al Señor, lo que Dios quería hacer a través de Naamán usando el profeta Eliseo. 7 veces también, 7 veces es el número perfecto de Dios. Josué 6:4 dice,
al séptimo día le darás, en el séptimo día le darás 7 vueltas a Jericó y se cayeron los muros. Naamán cuestionó, se enojó, pero finalmente obedeció y a la séptima zambullida quedó sano de la lepra, como nos informa el versículo 14. Es que en la obediencia a Dios hay bendición, porque no es en nuestra forma, no es en la forma de Naamán, es en la forma que Dios establece. Podemos ver la obra de sanidad en Naamán, pero también podemos ver la obra de transformación en Naamán. No solamente Dios nos sana, no solamente Dios nos da salvación y vida eterna, sino que Dios también transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento. Llegó un Naamán altivo y arrogante y regresa hacia atrás un Naamán con un corazón diferente, humillado, pero sano del cuerpo y también de la mente y del corazón. Para concluir, ese Dios que usó al profeta Eliseo está vivo y sigue usando siervos y siervas sencillos y sencillas como tú y como yo para sanar enfermedades del cuerpo, de la mente y también del alma. Necesitamos introducirnos en el río del Espíritu, en el río de la voluntad de Dios. Cuando obedecemos a Dios, somos bendecidos y bendecidas. Yo no sé en qué zambullida usted está, pero una cosa yo sé, que para el que cree todo es posible. Como dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En esta hora quisiéramos orar para que Dios obre en nuestras vidas y sane de manera integral y nos siga usando como canal de bendición en la expansión de su reino. Adelante, Pastor Coloración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, he compartido la palabra que tú has puesto en nuestro corazón, y de mi corazón al corazón de la audiencia la hemos compartido. Te pedimos, Dios, que al igual que Naamán fue sano, que tú continúes sanando de manera integral. Sabemos, Dios, que hay mucha gente enferma física, emocional, espiritual, familiarmente, materialmente, en medio de este proceso pandémico. Señor, te pedimos que tú toques, Dios amado, en esta hora, a través, Señor amado, de este programa de Facebook Live. Señor, te pedimos que tú operes la obra en todos y en todas para tu gloria y honra, conforme a tu voluntad, y que nosotros salgamos de aquí fortalecidos y fortalecidas en el poder de tu fuerza, sabiendo, Dios amado, que en la obediencia a ti hay bendición, que así como lo vimos cuando Naamán se introdujo por 7ª ocasión en el río Jordán, conforme a las instrucciones sencillas que tú le diste a través del profeta, Señor amado y Dios bueno, que nosotros también podamos ser obedientes a ti, perseverar en ti y ser renovados en nueva fuerza para continuar, Señor, sirviéndote con gozo, con alegría, con contentamiento, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Ciertamente, Pastor, palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Como siempre, el Señor le ha usado con una palabra poderosa. Nuestros queridos amigos del Ministerio Cruz Robles desde México nos dicen saludos al Pastor Prudencio Rivera. Les envían un saludo, Pastor, desde México. Nuestra querida amiga Em Morales también nos dice: Dios le bendiga, Pastor Prudencio Rivera, conectada con nosotros. También el buen amigo el Pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice: gloria a Dios. Amén. Un abrazo, Pastor. Amén. Desde Panamá, desde Miami, la pastora Viviana Ochoa nos dice amén a esa palabra. Desde Ponce, Madeleine nos dice gloria a Dios. Y qué bueno, Pastor, que ciertamente la palabra ha sido compartida, la palabra ha sido dada y ha tocado el corazón de nuestro pueblo para la gloria de nuestro Dios. El Señor sigue afirmando el corazón pastoral. Amén. El Señor sigue afirmando el corazón del ministerio para la gloria de su nombre y para todos aquellos y aquellas
que ciertamente nos escuchan, a Dios le damos la gloria, porque el Señor ciertamente tiene grandes propósitos con todos y Dios está fortaleciendo el corazón del ministerio. Para la gloria de su nombre, pastor, sin lugar a dudas, nosotros agradecemos al Señor por tu vida, por tu amistad. Tenemos una conversación pendiente para lo de Zoom. Sí, así que sí, tenemos que hablar, sí, Chacho, ya tú sabes que yo estoy para servirte, lo que sea. Estamos para servir. Así que, pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, con su ministerio, para la gloria de Dios? Amén. Primeramente damos gracias a Dios y gloria a Él, ¿verdad? Que nos da esta oportunidad de servir, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes. Y a ti también gracias por hacernos parte de este programa. Estamos en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Valle Verde, en Candelaria Arenas, en Tuabaja. Estamos allí los domingos de manera presencial a las 9 de la mañana. Eso queda en la carretera 865, kilómetro 3.8. Estamos dando los servicios tipo drive-in, ¿verdad? Tenemos un estacionamiento amplio, que quepan una cantidad significativa de autos. Y el teléfono de la iglesia es el 787-784-6448 y el mío personal 787-550-8333. Ahí está la información. Así que comunicarse, todos aquellos que verdad interesen comunicarse con el pastor Prudencio Riverto, es un hombre de Dios, una iglesia preciosa, que ciertamente gente que bendice la vida. Pastor Prudencio bendice mi vida y la de mi familia de manera poderosa. Pastor, un abrazo, sabes que te amamos, brother, y le damos gloria a Dios por ti, por tu ministerio. Amén, y eso es recíproco y tú lo sabes, así que un abrazo virtual para ti y para toda la audiencia. A la gloria de nuestro Dios. Un abrazo, pastor, que sigas bien y que estés bien y que tengas un hermoso día para la gloria del Señor. Amén, gracias igual. Claro que sí.